Buenos días. Hoy día vamos a trabajar rápidamente el tema de los tipos de receptores y la interacción de la droga con el receptor que comentábamos ayer. Este capítulo de la farmacología corresponde a farmacodinámica. ¿Ok? La historia de los receptores cubre prácticamente la mayor parte del siglo XX y obviamente el siglo XXI con un mayor desarrollo. A comienzos del siglo XX, Ehrlich plantea que bajo la existencia del problema de la sífilis, que era una enfermedad incurable, era el SIDA de nuestra época, era la sífilis a comienzos del siglo XX. Entonces se trataba a los pacientes con derivados mercuriales, pero resultaba que los derivados mercuriales eran tan tóxicos que a veces el derivado mercurial mataba al paciente y no lo mataba la sífilis. Entonces, frente a esta situación, Ehrlich tiene la idea de la bala mágica. ¿Qué es la bala mágica? Vamos a encontrar un compuesto que vaya dirigido a la gente que produce la enfermedad, específicamente ahí, como si fuera una bala que debe ir a un blanco específico, ¿no? Y no a todo el cuerpo como un blanco general. Esa idea se desarrolla a comienzos del siglo XX y permite la obtención de un compuesto químico, la síntesis de un compuesto químico que se llama salvarsan, y este compuesto químico es efectivo para matar al agente que producía la sífilis, que en ese momento no se conocía cuál era. El agente de la sífilis se descubre después, ya por el tema de la microbiología y otras cosas más, ¿no? Pero en ese momento en que él trabaja esto, no se conocía la existencia de ese agente, se sospechaba. Pero él encontró una bala mágica que iba específicamente a matar a ese bicho. ¿Ok? Entonces, eso es un antecedente importante. El siglo anterior, allá en el 1800, en la segunda mitad del 1800, Claudio Bernard, que era un fisiólogo francés, llega a descubrir que el curare actuaba en la unión entre el nervio y el músculo. Y él hace una serie de experimentos muy simpáticos y muy sencillos. Agarra ranitas, ¿sí? Les quita un poco la piel y busca el nervio, ¿no? El nervio ciático que inerva a un músculo que es el músculo de la pantorrilla de la ranita, igualito que nosotros. Entonces se estimula con electricidad y se contrae el músculo de la pierna, el tibial posterior. Estimula el nervio, ¿no? Y por conducción eléctrica el nervio hace que se contraiga el músculo de la ranita. Después liga el nervio antes de la unión, liga el músculo, en fin, hace una serie de experimentos así, y cuando echa el curare llega a determinar que justamente el curare actúa específicamente en la unión entre el nervio y el músculo, lo que se llama hoy día placa motora o placa neuromuscular. A comienzos del siglo XX, después de Ehrlich, alrededor de 1915, un investigador llamado Langley encuentra el receptor para el curare tiene que ver con que en el sitio donde se une el nervio con el músculo hay un sitio receptor, ¿no? Que después vamos a ver que responde a acetilcolina, ¿no? Pero ya se plantea la existencia de una molécula llamada receptor. ¿Qué cosa es un receptor farmacológico? Un receptor farmacológico, como decíamos ayer, es una macromolécula, ¿no? Que existe en las células, puede estar en la membrana, puede estar en el interior, ¿no? Y que es capaz de interactuar específicamente con una droga que va y se une al receptor y lo activa. Y luego, este receptor activado, ahora ya sabemos que actúa hacia el interior por una serie de cascadas bioquímicas y genera un cambio en la función de esa célula. Y funciona, como vemos aquí, como si fuera la droga, este es el sitio receptor, funciona como una llave a una cerradura, ¿no? Debe de encajar perfectamente.
¿Qué pasa si la droga no encaja perfectamente? La primera posibilidad es que no entre al sitio y no haga nada. ¿Cuál es la otra situación? Que la droga entre solo un pedacito, digamos que solamente coloca el hombro. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que al entrar un poquito, pues active un poquito del receptor, no a todo, ¿sí? Y hay otras que calzan exactamente, entonces van a activar al receptor totalmente y el receptor va a desencadenar toda su respuesta. ¿Ok? Entonces, todas esas posibilidades existen. Estos receptores que estamos hablando aquí son de naturaleza proteica, o sea, son proteínas. Y estas proteínas pueden ser una o varias. Por ejemplo, un receptor puede ser identificado como el canal de sodio como un receptor. El canal de sodio tiene 5 proteínas que normalmente están desacomodadas, pero en el momento en que pasa corriente eléctrica por la membrana, en este caso particular puede ser la neurona, pasa la corriente eléctrica, las proteínas se alinean y forman un huequito, un tubo, un canal. Por ahí se mete el ion sodio al interior de la célula. Entonces, ese por ejemplo es un grupo de proteínas que constituye, ¿no?, el canal de sodio y que puede ser a su vez, cada una de las proteínas puede ser parte de un receptor más grande, ¿no? Ok, los receptores existen para hormonas, para los factores de crecimiento, para los neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, etc. Un montón de neurotransmisores que tenemos, cada uno tiene su receptor específico. Los receptores pueden ser receptores que son enzimas o que no son enzimas. ¿Ok? Hay de varios tipos. Hay receptores que son enzimáticos y hay receptores que no son enzimáticos. También pueden ser transportadores. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que existen los transportadores que, por ejemplo, en el caso de la recaptación, la reabsorción en el riñón de algunas cosas como la glucosa, ¿no?, existen algunas bombas, ¿no?, como las ATPasas, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ser esos transportadores pueden ser también funcionar como receptores. También pueden ser receptores algunas proteínas estructurales y también pueden ser receptores ácidos nucleicos en una variante muy peculiar de receptores que vamos a llamar receptores nucleares, que lo vamos a ver ahora también. Paso. Cuando hablamos de la forma en que actúan, vamos a poder clasificar a las drogas de varios tipos, ¿no?, por su forma como actúan, su modo de acción. Un agonista. ¿Qué cosa es un agonista? Es una droga que actúa en forma similar a otras drogas, ¿no?, y que son capaces de activar al receptor. El agonista activa al receptor, ¿no? El antagonista. El antagonista, ¿no?, puede ser una droga que actúa de dos formas diferentes. Una, por ejemplo, cuando se trata de una droga que compite, ¿sí? Si la droga agonista activa el receptor y yo le pongo un antagonista que compita y se meta al receptor y no tenga actividad, ¿sí?, tenga actividad cero, se mete al receptor, ocupa el receptor y impide la acción del agonista, ¿sí? Agonista y antagonista son opuestos. Entonces hay un agonista que entra al receptor, pero viene un antagonista que lo empuja, lo saca y se mete al sitio, pero él no activa el receptor, entonces se para la actividad. ¿Ok? Ese es el llamado antagonista. Agonista parcial es aquel que no es igualito que el agonista verdadero, que no ocupa totalmente el receptor, pero mete el hombro, ¿no?, mete la puntita y activa el receptor. Se llama agonista parcial, no lo activa al receptor totalmente. Y acá hay un tipo muy peculiar de antagonista llamado antagonista negativo o agonista inverso. Este antagonista es muy peculiar, ¿por qué? Hay algunos receptores que son de tipo enzimático, o sea, la parte exterior capta a la molécula y la parte interna, usualmente al interior de la célula, tiene una actividad enzimática, una enzima ahí. Entonces, esta enzima actúa degradando un sustrato, convirtiendo un sustrato en un producto. Pero si este producto es capaz de inhibir, o sea, cuando se acumula el producto es capaz de inhibir selectivamente la misma enzima, o sea,
bloquear a la misma enzima o inhibirla, va a llegar un momento en que el receptor está activado, pero hay tanto producto que ese producto ha bloqueado la enzima y la enzima se queda sin actuar, se va parando solita, se va parando, ¿de acuerdo? Entonces a eso se le llama antagonista negativo o agonista inverso. Específicamente, la droga y su receptor guardan una relación entre la estructura, ¿no?, la estructura de la molécula, del fármaco, de la droga, y la estructura del sitio activo del receptor. Para que puedan encajar, tiene que haber una relación estructura-actividad, ¿de acuerdo? O acción. El antagonismo por efecto inverso, ya lo hemos visto aquí. Hay otro tipo de antagonismo por efecto químico. ¿Cómo vamos a explicar esto? Una molécula interactúa con otra, produce una reacción química y bloquea el efecto. ¿Sí? Una reacción química, por ejemplo, una reacción química covalente, se arma una estructura rígida y ya no hay más efecto, ahí termina, ¿de acuerdo? Entonces a eso vamos a verlo, el antagonismo por efecto químico. Las uniones entre una molécula química y la proteína receptora, las uniones son de varios tipos. Pueden ser uniones iónicas, solamente por carga, ¿sí?, electrostática. Pueden ser por puentes de hidrógeno, forman puentes de hidrógeno. Ambas, la iónica y la de puentes de hidrógeno, suelen ser unas uniones muy lábiles. Entonces la droga se pega, se despega, se pega, se despega, como se está comentando antes. Hidrofóbicas tiene que ver con el rechazo del agua. Hay ciertas zonas del sitio que tienen que ver con que no, la molécula, la droga es una droga que es liposoluble en su mayor parte, tiene que estar cargada para poder entrar, pero también hay relaciones entre las partes que no son solubles en agua de ambos sitios y forman otro tipo de unión, las uniones de Van der Waals. Y esta unión se refiere a la unión covalente. Esta sí es una unión muy dura, que cuando se forma la interacción, se forma una reacción química y se pegan indefinidamente, muy duro. Esta es más rara, pero existe. ¿Qué sustancias, por ejemplo, producen estas uniones covalentes? Los antimetabolitos y los agentes antineoplásicos. ¿Qué hacen estos agentes? Una vez que encuentran a su receptor, hacen una unión covalente, creando puentes disulfuro, ¿no?, que son puentes muy rígidos, y entonces la molécula se pega al receptor y no sale más. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, son moléculas del tipo de los anticancerígenos, moléculas del tipo de los antimetabolitos, que se usan para el tratamiento del cáncer y algunos problemas inmunológicos, pero forman ese tipo de uniones. Aquí esta gráfica muestra diversos tipos de receptores. Por ejemplo, acá tenemos un receptor de membrana celular. Estos son 1, 2, 3 tipos de receptores de membrana. Este es un receptor que, fíjense, en todos los casos son transmembrana, o sea, atraviesa la membrana celular. Y acá tenemos la parte de la unión del receptor y acá al interior tenemos una enzima. O sea, todo esto es un receptor. Se activa en la parte externa y adentro se activa, ¿no?, se echa a andar la acción enzimática. Este es un receptor de tipo enzimático. ¿Ok? Este es un receptor de tipo canal iónico, como el que les comentaba hace un ratito del canal de sodio. Acá, por ejemplo, este es el receptor, este es un canal. Cuando se establece y se ordenan las proteínas que constituyen el canal, en este caso se ven 5 subunidades. Cuando se ordenan, entonces entra el ion, ¿no?, por dentro del canal a toda velocidad hacia el interior de la célula. Son reacciones muy rápidas. Aquí tenemos esto, por ejemplo, sirve para, este es el receptor típico de tipo nicotínico para la acetilcolina, el receptor para el glutamato, para el GABA-A, para la glicina y para la serotonina de tipo 3.
Entonces, estos receptores tipo canal son bastante abundantes en el cuerpo, de alguna manera. Ejemplo de estos receptores enzimáticos, acá tenemos el receptor tipo tirosina quinasa, de los factores de crecimiento, de los factores neurotróficos, de las tirosinas fosfatasas, la serina o treonina quinasas, ¿no? Acá el factor de crecimiento tumoral de tipo B, guanilin ciclasa, etc., ¿no? Una serie de receptores que tienen tipo enzimático. El receptor para la insulina, por ejemplo, es también de tipo enzimático, ¿no? Y acá a la derecha tenemos un receptor muy peculiar, se llama receptor acoplado a proteína G. ¿Ah? Este receptor es muy típico en su forma, ¿no? Observe, parece una serpiente, ¿no? ¿Verdad? Como una serpientita que atraviesa la membrana varias veces, ¿no? Es una proteína muy peculiar. El sitio de unión de la droga estaría acá, en esta zona de acá. Y acá observen que tiene al interior una colita, ¿sí? Cuando se activa el receptor, esta colita, ¿no?, se mueve y activa a esto que se llama proteína G. La proteína G es una estructura interna dentro de la célula, en la cara interna de la membrana, y tiene 3 subunidades. 3. Cuando se golpea con esta colita, las subunidades se separan. Y la subunidad gamma, que es la que está acá, puede moverse y golpear, por ejemplo, un efector, que puede ser un canal. Al pegarse al canal, se abre el canal y entra, por ejemplo, potasio, ¿sí?, u otros iones. Esa es una de las formas de expresión de este receptor de tipo proteína G. Pero otros pueden tener una enzima acá. Esto a la vez será una enzima que empieza a degradar un sustrato y producir un producto. Entonces, la proteína G, un receptor acoplado a proteína G activado, puede dar lugar a muchos mensajeros, llamados segundos mensajeros acá. Y este segundo mensajero va a ir a actuar sobre muchas cadenas enzimáticas a la vez, ¿sí? Entonces, el sistema de proteína G es un sistema de amplificación de respuesta. Recibe, se activa una molécula, pero esta a su vez produce cientos o miles de unidades de segundos mensajeros que van a ir a actuar en diferentes partes de la célula. ¿Ok? Otra situación es que hay diferentes isoproteínas, ¿no?, de cada una de estas subunidades. Entonces estas proteínas G están definidas por los diferentes tipos de subunidades que lo conforman, y que esto es codificado también por el código genético. ¿Okay? El cuarto tipo principal de receptores es este que aparece acá, que se llama receptor nuclear. ¿Qué cosa sucede aquí? La droga llega por la sangre, ¿no?, e ingresa a través de la membrana, es un compuesto liposoluble, la droga, y en el interior del citoplasma se une a un receptor citosólico, que son un grupo de proteínas que lo van a acompañar, le van a formar, digamos, un grupo de moléculas que lo rodea y lo lleva, lo va a conducir al núcleo, acá, ¿sí? Una vez que están en el núcleo, esto se puede soltar, la droga se vuelve a soltar y en el núcleo va a actuar con otras proteínas. Fíjense, acá está el DNA y acá hay una proteína que está sobre el DNA. Cuando viene esta molécula, entra acá, luego es soltada, se pega acá, empieza a darle órdenes al DNA de que se reproduzca, o sea, que se copie o que se pare la copia. ¿Ok? Entonces, el receptor nuclear funciona por inducción de copia o bloqueo de copia, ¿de acuerdo?, de los genes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, muchas hormonas que actúan así, ingresan a la célula, son acompañadas por los chaperones, se meten al núcleo, el núcleo tiene huecos, se llaman poros, ¿sí?, y una vez adentro actúan sobre los llamados factores de regulación de la transcripción, o sea, factores que regulan
la copia del DNA, o sea, la producción de RNA mensajero. ¿Okay? Acá tenemos los esteroides, los retinoides, derivados de la vitamina A, las hormonas tiroideas, como unos ejemplos típicos de cómo actúan estas hormonas. ¿De acuerdo? Y otras drogas. Ayer hablábamos del citocromo P450 y cómo era posible que esto se indujera, ¿no? Se produjera a partir de órdenes en el núcleo, apareciera la inducción enzimática, o sea, mayor producción de la enzima degradativa. ¿Se acuerdan? Bueno, ese fenómeno de inducción enzimática aparece a partir del tercer o cuarto día de la administración de estos fármacos. Y conforme va pasando el tiempo, va aumentando la producción, ¿no?, de la enzima nueva, producto de la inducción. ¿Qué cosa sucede con este caso? Una droga que es inductora entra a la célula, actúa, se lo come el P450, hace sus funciones ahí adentro, pero además es capaz de unirse a un receptor citosólico y meterse al núcleo, y en el núcleo ordenar la producción de nueva proteína de citocromo P450, o sea, de activar el gen de P450. Entonces se produce más proteína de P450 y ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Cómo va a empezar a degradarse más rápido el compuesto. Es lo que la gente le llama, se acostumbró al medicamento, ¿verdad? ¿Sí? Se lo destruye más rápido y deja de ser eficaz. Entonces ahí tenemos otro tipo de receptor, que es el receptor nuclear, ¿no?, que es bastante interesante en una serie de drogas, ¿no? 4 tipos de receptores. Entonces los receptores de tipo enzimático pueden ser los receptores de tipo quinasa, pueden ser otros, los receptores de canal iónico, que ya hemos visto algunos de ellos, GABA, glutamato, aspartato, receptor nicotínico y glicina, y de proteína G, que se encarga de metabolizar o actuar para, por ejemplo, las catecolaminas, las llamadas aminas biógenas, los eicosanoides, que son los derivados de las prostaglandinas, por ejemplo, y también para los péptidos. Ustedes saben que péptidos, cadenas pequeñas de aminoácidos, son utilizadas en diversas partes del cuerpo como neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la sustancia P para el dolor, ¿no?, y una serie de otros péptidos más. Las quininas, las taquiquininas, etc., ¿no? ¿Qué es el segundo mensajero? El segundo mensajero es una sustancia química producida, por lo general, por activación de la proteína G. La proteína G, que está acoplada al receptor de tipo proteína G, entonces ahí se va a producir un segundo mensajero al interior de la célula. Normalmente el primer mensajero es la droga. La droga que actúa sobre el receptor es siempre el primer mensajero. Pero en algunos casos aparece un segundo mensajero. Este segundo mensajero está acoplado, está producido por la activación de la proteína G dentro del receptor correspondiente. ¿Qué cosa es transducción de una señal? La transducción de una señal es un mecanismo por el cual una señal que puede ser eléctrica, por ejemplo, o química, ¿no?, en un momento determinado se convierte en señal de otro tipo. O sea, se activa un receptor y se convierte en una señal enzimática. Y esta señal enzimática se puede convertir en una señal de contractura o de movimiento eléctrico en la siguiente célula, ¿no? Mecanismos que permiten el traslado de información del exterior de las células a sistemas regulatorios intracelulares. Eso se llama transducción de la señal. Receptor es una molécula, una macromolécula de tipo peptídico, que está en o dentro de las células donde actúan las hormonas, las drogas, los transmisores, ¿no?, para modular la función celular. ¿Qué es un efector? Un efector es la enzima intracelular que actúa por segundo mensajero para provocar el cambio de la función de la célula. Como les he dicho, un receptor es activado, en este caso proteína G, acoplado a proteína G, se produce un segundo mensajero y este segundo mensajero va a actuar sobre algo en la cascada enzimática interna de la célula. Se va a desencadenar una cascada. A esa enzima que recibe la acción del segundo mensajero lo vamos a llamar efector. Ese efector también podría ser un canal iónico que se abre, ¿verdad? Cuando se pega la fracción gamma de la proteína G a ese canal y lo abre, lo activa, es también un sistema efector.
Otro sistema efector podría ser, por ejemplo, una enzima fosfolipasa. En la cara interna de las células existen fosfolipasas. Hay una fosfolipasa que se llama fosfolipasa C. Cuando este sistema de proteína G se activa, podría activar una fosfolipasa C y esta fosfolipasa C empezar a digerir la capa interna de los fosfolípidos de la membrana y empezar a producir sustancias, ¿no? Ese es otro mecanismo, por ejemplo, para las prostaglandinas. Ese es el mecanismo, cómo funciona. Entonces el efector ahí sería la enzima que es activada al interior de la célula, que en este caso es fosfolipasa C. ¿Okay? Entonces el sistema de proteína G tiene varios efectores, varios tipos de efectores. Una característica del sistema acoplado a proteína G es que es un sistema de amplificación. La hormona o la droga actúa sobre el receptor, ¿no? El receptor actúa sobre sus efectores, en este caso puede ser una enzima, ¿no? Por ejemplo una fosfolipasa C u otras enzimas, y esto produce segundos mensajeros y esto a su vez produce activación de muchas enzimas al interior de la célula, amplificando la respuesta, ¿sí? Era una sola molécula que termina produciendo cientos o miles de segundos mensajeros al interior de la célula que hacen que camine el sistema. ¿Cuáles son estos segundos mensajeros? Estos segundos mensajeros pueden ser AMP cíclico, puede ser GMP cíclico, puede ser iones calcio, puede ser el inositol fosfato, en particular el IP3, que es un producto de degradación de las membranas, de la cara interna de las membranas, o también pueden ser lípidos, ¿no? Lípidos que son digeridos por los fosfolípidos son digeridos por la fosfolipasa C al interior, a la cara interna de la membrana, y se libera diacilglicerol, que es un derivado graso también. Entonces fíjense que pueden ser varias moléculas que interactúan como segundos mensajeros. Entonces cuando hablamos de modo de acción, estamos hablando de la forma en que se hace esta interacción y que se activan estos mecanismos. El mecanismo de acción se refiere a las interacciones que ocurren entre las moléculas del fármaco y las de la célula a nivel del receptor. Para estudiar esta interacción entre la droga y su receptor existen varias formas de hacerlo, varios métodos, ¿no? Uno de ellos es el estudio de la curva de dosis-respuesta, como veíamos ayer, ¿no? Las curvas de dosis-respuesta las podemos comparar entre sí y ver, ¿no? Temas como la potencia, temas como la eficacia, en fin, ¿no? El estudio de la biofase es el estudio en particular de la membrana, ¿no? De cómo funcionan y cómo se interactúan por el tema de la afinidad de las sustancias grasas, o la afinidad o el rechazo con el agua. Todas esas interacciones se estudian en la biofase. O el estudio específico de los receptores. Estos receptores pueden ser aislados, pueden ser colocados en otras células. Estos receptores pueden ser colocados en bicapas de lípidos artificiales, ¿no? Pueden ser colocados dentro de sinaptosomas, que son pedacitos de las uniones entre una neurona y otra, etc. O pueden ser clonados, ¿no? A partir del conocimiento de la secuencia de proteínas, ¿no? Se puede saber cuál es la secuencia del RNA, y sabiendo la secuencia del RNA se sabe cuál es la secuencia del DNA homólogo dentro del núcleo. Entonces se puede hacer lo que se llama ingeniería reversa, ¿no? ¿Sí? Ingeniería reversa. Y una vez que lo tienes, ya tienes tu DNA complementario, lo puedes marcar con radioactividad, ¿sí? Y puedes agarrar las células vivas y tirarles ese DNA complementario marcado con forma radioactiva o con fluoresceína, ¿sí? Y lo tiras sobre los cromosomas y ves dónde se pegan. Y puedes encontrar la secuencia complementaria a ese DNA que has preparado, a esa sonda de DNA, y puedes ir hacia la búsqueda del aislamiento de un nuevo receptor. ¿De acuerdo? Hoy día todo ese camino ya está hecho, es parte del trabajo de los biólogos moleculares, ¿no? Para estudiar estos receptores. Hace poco tiempo se descubrió también la forma como bloquear un gen. Cuando hablamos de bloquear un gen, estamos hablando de bloquear una secuencia de DNA, ¿no? Bloquearla de tal manera que químicamente no se pueda copiar, ¿verdad? Entonces hay una técnica
que se llama de los ratones knockout, que son ratones a los cuales se les bloquea estos genes, y después se sigue este bloqueo, ¿no?, que se hace permanente a través de las diferentes generaciones de ratones, hasta que tienes una línea de ratón que tiene el receptor A, B o Z bloqueado, no se expresa. Entonces empiezas a estudiar estos ratoncitos, qué enfermedades se producen, qué cosas tienen de bueno, qué cosas tienen de malo, cómo interactúan las sustancias con estos ratoncitos. Todo un mundo nuevo con un ratón especial, ¿no?, que tiene sus genes, algunos de sus genes bloqueados. ¿No? La tecnología de ratones knockout también los que hicieron esta técnica también les dieron el premio Nobel por haber descubierto una línea muy importante de trabajo. ¿Ok? También estamos hablando de estudio de los receptores. Ya hemos hablado ayer de la especificidad y de la afinidad, y les hemos dado algún ejemplo, ¿no?, de la especificidad. Especificidad es cuando, ¿no?, el fármaco tiene la estructura complementaria exacta al sitio activo del receptor. ¿Ok? O sea, una droga es específica o la interacción es específica cuando calzan exactamente. Y afinidad, ya ustedes saben, es el grado, ¿no?, en que se gustan uno al otro, ¿no? ¿Sí? Y normalmente esto se expresa a pequeñas concentraciones. Acá le llaman la tenacidad con que un compuesto es capaz de combinarse con el receptor. Esto está determinado en particular por las fuerzas de unión, ¿no?, esas que hemos estado hablando, de Van der Waals y todas las demás, ¿no?, hidrofóbica, en fin. Actividad intrínseca. ¿A qué le llamamos actividad intrínseca? Actividad intrínseca es ese efecto que se produce una vez que la droga se une a su receptor y la actividad o la cascada enzimática es activada, ¿no? Una vez que entra al receptor y se activa el receptor, a eso le llamamos actividad intrínseca, ¿no? Obviamente esa activación representa una serie de efectos, ¿no?, que pueden ser bioquímicos o que pueden ser mecánicos a nivel del receptor, que trae consigo la cascada posterior bioquímica, ¿no? Receptores de reserva. Receptores de reserva también es otra definición que tenemos que comentarles. La naturaleza es muy sabia, ¿ya?, y nunca apuesta todas sus cartas, ¿no?, de una sola vez. Siempre se guarda algunas cartas para tener mecanismos de escape frente a situaciones de emergencia. Entonces, cuando hablamos de los receptores de reserva, es una demostración adicional de que esto es parte del desarrollo de la naturaleza. Cuando le damos un medicamento o una droga a una célula o un ser vivo y se activan los receptores específicos, entonces vamos a darnos cuenta que con diferentes modelos nunca es necesario activar todos. Basta con que se active una parte de los receptores existentes para que el efecto se vea o se produzca, el efecto biológico. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que siempre van a haber un grupo de receptores no ocupados que podrían eventualmente ser ocupados si fuera necesario. ¿De acuerdo? Entonces, el término receptor de reserva es muy interesante, muy importante y muy valioso para la vida. Por ejemplo, catecolaminas. Fíjense, dice, la magnitud de la respuesta a las catecolaminas está en función directa del número de receptores ocupados. Eso es correcto. Mientras que la respuesta máxima de la insulina se da cuando solo se han ocupado 20% de los receptores disponibles. La insulina, que es una hormona que nos permite mover la glucosa, que se libera también en situaciones de emergencia, solo necesita que se ocupe el 20% de los receptores para tener el efecto máximo de la insulina. O sea que la insulina puede hacer que, ¿no?, activados los receptores, la glucosa penetre de la sangre al interior de las células, como una respuesta que es necesaria tener en las situaciones de emergencia. ¿Sí? Tienes estrés, tienes necesidad de más glucosa, tienes un ejercicio intenso, tienes necesidad de más glucosa, se libera insulina y la insulina permite que la glucosa sea utilizada. Entonces, cosas así
sorprenden con frecuencia, pero existen en la naturaleza para prevenir las emergencias, ¿no? Agonistas. Hay dos tipos de agonistas, el agonista completo y el agonista parcial. ¿Qué hace el agonista completo? Es una molécula que calza perfectamente en el sitio activo, ¿no? El sitio activo del receptor. Y esta molécula, ¿no?, al calzar perfectamente va a activar totalmente el receptor. ¿Sí? Calza muy bien, se activa todo el receptor, toda la actividad intrínseca que tiene el receptor. Pero ¿qué pasaría con un agonista parcial? Un agonista parcial, como ya sabemos por definición, no calza totalmente bien dentro del espacio del receptor, en el sitio activo. Entra un pedazo, ¿no?, suficiente para activar un poquito el receptor, pero no totalmente el receptor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hacemos la curva, vemos que el nivel al que llega es más bajo que el 100%, ¿no? No llega a activar todo el receptor. Un agonista completo, por ejemplo, es la acetilcolina en el receptor colinérgico correspondiente. Este es un agonista parcial, ¿no? Es una molécula que, dependiendo de la concentración, uno lo va viendo como, acá pareciera que fuera completo, ¿verdad? Pero acá, a concentraciones más bajas, miren cómo ya su eficacia va siendo menor, ¿no? Menor, y cada vez va a ir siendo menor. Eso es porque a ese nivel de concentración ya se detecta que solo entra un pedacito, ¿no?, y activa un pedacito de la respuesta nada más. Estos son agonistas competitivos, o sea que un agonista competitivo significa que vas aumentando la concentración, vas variando la concentración y te va a dar respuestas similares en forma paralela. Esto es lo que caracteriza, ¿no? El antagonista competitivo es uno que compite, ¿sí?, uno con otro, y va sacando al agonista del sitio y va reemplazándolo a nivel del receptor. Pero como el antagonista no tiene eficacia, o sea, no activa el receptor, lo que hace es bloquear la acción del agonista, ¿no? La eficacia intrínseca del antagonista es 0 y, digamos, pueden ser sacados del receptor poniéndole mayor cantidad del agonista. Entonces, el agonista con el antagonista compiten. El que va a ganar en el efecto es el que tenga más cantidad de moléculas, ¿no?, un momento determinado pegadas al receptor. Se caracteriza por el antagonismo por desplazar las curvas a la derecha en forma paralela. Entonces hay antagonista competitivo y antagonista no competitivo. ¿Qué pasa con el antagonista no competitivo? Por la gráfica podemos ver que el antagonista no competitivo, ¿no?, la eficacia se va cayendo, ¿no? En primer lugar, las curvas no son paralelas y la eficacia, ¿ya?, es siempre menor en el bloqueo, ¿no? Ok, compiten, sacan a un agonista, pero lo hacen en forma no competitiva, o sea que la interacción no es igual, el sitio no es igual, la estructura no es igual, la que penetra, y por lo tanto no tiene eficacia, pero se va cayendo la actividad en forma, ¿no?, en forma progresiva, ¿no? La eficacia se va cayendo en forma progresiva. Bueno, el irreversible se pega la droga al receptor y no sale más. Esa es la definición de irreversible. Esta es otro tipo de interacción. Aquí, cuando hablamos de antagonismo funcional, nos estamos refiriendo al antagonismo de receptores de acciones opuestas dentro de la célula. Imagínense, tenemos una célula intestinal o una fibra intestinal muscular que tiene, en cada célula, tiene receptores, por ejemplo, para acetilcolina, que contraen, y receptores para adrenalina o noradrenalina, que relajan. Si yo pongo las dos sustancias a la vez, ¿sí?, va a depender de cuál tenga más para que yo vea un efecto. Si le pongo mucha más acetilcolina que adrenalina, uno contrae, el otro relaja, este contrae más, entonces se ve contracción. Si hago al revés, le pongo mucha más adrenalina que acetilcolina, entonces va a predominar el efecto de la adrenalina sobre la acetilcolina. Entonces, más relajación que contracción. Se contrae, se relaja la preparación.
Pero va a llegar un momento en que de repente pongo una cantidad que se parezca en los efectos. Entonces uno lo anula al otro. De repente le echo las dos sustancias y no responde el músculo. ¿Qué cosa pasó? Que las respuestas a nivel de los dos receptores se oponían uno a la otra, ¿sí? Al oponerse una a la otra en forma igual, ya no se ve efecto, ¿sí? Entonces, por eso se habla de funcional, de función, ¿ya? Un receptor contraría la acción del otro receptor. Bueno, estos son modelos ya estructurales de cómo es que pueden interactuar drogas y receptores. Aquí, por ejemplo, tenemos una membrana con un receptor en reposo. Fíjense que este receptor en reposo tiene su sitio de unión y tiene un sitio que se llama alostérico, un sitio cerca que también, ¿no?, puede ser modificado por acción de la droga. ¿Ok? Entonces acá tenemos un antagonista alostérico que se puede meter acá, no se mete al sitio primario, sino se mete a un sitio al costado y altera la respuesta. Acá tenemos un antagonista competitivo, ¿sí? Se mete al sitio de unión y cambia la conformación del sitio receptor y lo bloquea. Fíjense, no pasa, aquí bloqueó el sitio principal, no bloqueó el alostérico, pero bloqueó el principal. No hay respuesta. Y acá tenemos este agonista, ¿no?, que puede ser endógeno o exógeno, ¿no?, y que puede actuar sobre el sitio principal y dar una respuesta bioquímica. Activó el sitio principal, el sitio activo del receptor, y se produce la respuesta, ¿no?, como ya hemos estado mirando. Entonces hay varias formas de actuar sobre los receptores, sobre el sitio principal, y en algunos casos tienen sitios alostéricos que tienen al costado, tienen otro sitio donde se puede modificar y se puede hacer acción. ¿Cómo se regulan estos receptores? Se regulan en el propio receptor, ¿no?, agonismo, antagonismo, ¿sí? Se regulan por internalización de los receptores cuando los receptores ya están viejos, en algunos casos. ¿Cómo hacemos para descartar los receptores viejos? Si están en la membrana, se internaliza la membrana, se forma una vesiculita que tiene adentro el receptor y después se une a un lisosoma y se destruye. ¿Ok? Pero también podemos tener efectos de sustancias que son capaces de actuar sobre la célula de tal manera que den orden de que se oculten algunos receptores. Eso pasa mucho con las hormonas. Las hormonas, al entrar a actuar, por ejemplo, en el núcleo, le ordenan que aparezcan algunas proteínas, nuevos receptores, y que se oculten otros receptores, dejen de producirse otros receptores. Entonces, de esa manera, el perfil de receptores de las células cambia a lo largo del tiempo por acción de las hormonas. Esto es particularmente interesante en el caso de las hormonas sexuales en la mujer. Como ustedes saben, estas hormonas cambian la conformación, por ejemplo, de las células del endometrio, ¿no?, que las hacen sensibles a que se pueda recibir al embrioncito o que no se pueda recibir el embrioncito, dependiendo de los receptores que hay en la membrana. También está la regulación hacia abajo, la llamada desensibilización, o la regulación hacia arriba, la sensibilización, de la que hablamos un poquito el día de ayer. La desensibilización en la taquifilaxia y la supersensibilidad que comentamos ayer. ¿Ok? Estas son las curvas de dosis y respuesta que podríamos compararla, ¿no? Esto, por ejemplo, este es un agonista completo, este es un agonista parcial, ¿no? Aquí. Una visión rápida de los tipos de receptores que ya hemos visto hace unos minutos, ¿no? Los receptores tienen hasta 4 tipos que ya hemos comentado. Los receptores difieren entre sí y se basan ¿en qué? En su localización dentro de la célula, en la manera en que funcionan y los diferentes tiempos en que actúan en las células. Desde ya les digo, los receptores de tipo canal iónico son sumamente veloces, ¿eh? Su apertura y cierre se hace en el término de milisegundos. ¿Ok? Los receptores acoplados a proteína G son extremadamente lentos, ¿no?, en su accionar. O sea, requieren
para funcionar de más de 300 milisegundos. O sea, 300 veces lo que podría hacer el receptor de canal iónico. Entonces, uno es de acción rápida y el otro es de acción lenta. ¿Ok? Lenta. Receptores de respuesta rápida tenemos los que están unidos a canales iónicos, ejemplo, receptor colinérgico y el receptor GABA. Y la clase 2 son receptores que median respuesta lenta, que son asociados a proteína G. ¿Ok? Y estos son los dos tipos grandes según el tipo de respuesta. Por las familias ya hemos visto que hay 4 tipos de familias de receptores que lo podemos ver ahí. Este receptor es el de tipo canal iónico, ¿sí? Se activa el receptor y se abre un canal y pasa el ion sodio, ¿no? Este es el de proteína G, que ya conocemos, acoplado a proteína G. Acá está la serpiente, que es el receptor, y acá está la proteína G acoplada, ¿no? Acá tenemos un receptor de tipo enzimático. Usualmente los receptores de tipo enzimático pueden ser monoméricos o diméricos, la mayoría de ellos. ¿Qué significa monomérico? Que es una sola cadena, es un solo receptor. Hay otros receptores diméricos que son 2 unidades del receptor que se juntan para actuar en conjunto, ¿no? En forma simultánea. Este, por ejemplo, acá es un dimérico, ¿no? La droga viene, activa acá y activa acá, tiene dos moléculas de droga, se activan los dos receptores enzimáticos y se produce al interior la cascada enzimática. Y esto ya hemos comentado, es el receptor de tipo nuclear, ¿no? El receptor nuclear requiere que la droga entre a la célula, pase la membrana celular, se una a un chaperón y que el chaperón lo lleve hasta el núcleo y en el núcleo suelte a la droga para que ésta interactúe o directamente con el DNA o con una proteína que puede estar ubicada ahí también. Este es un receptor típico canal iónico, acá tiene una compuerta, tiene varias unidades y cuando se ordenan entra el ion a toda velocidad por acá. Este es otro, ¿no? En este caso es el diseño del receptor GABA, que es un canal iónico también, donde hay varias unidades y acá hay un canal, ¿no? Este es el receptor con actividad enzimática intrínseca, el ejemplo es la guanilato ciclasa. Acá esta parte es extracelular, esta parte es intracelular, se une el ligando acá, con la droga acá, y lo que vemos es cómo se activa una enzima al interior de la célula, ¿no? Produciendo el cambio, ¿no?, del sustrato. Esto es lo mismo, ahora es un dímero, ¿ven? 2 subunidades del dímero, ¿sí? Esta es una proteína tirosinquinasa, ¿no? En este lado está inactivo, aquí, y acá está activado, ¿no? Acá tenemos otro que es parecido, acá es un dímero, se activa acá, fíjense, 2 moléculas de la droga, ¿no? Se activan las dos unidades del receptor y ahí se está produciendo la formación, en este caso, de ADP a partir de ATP. Este es otro, este es el ejemplo de otra proteína quinasa, este es un factor de crecimiento, 2 subunidades, ¿la ven? Y acá está su actividad catalítica, enzimática en la parte interna de la célula. Ya hemos hablado de esto, ¿no? La colita, ¿sí? Esta activa a la proteína G, la proteína G se separa en sus subunidades y una de ellas va a actuar sobre una molécula efectora, que puede ser un canal iónico, que puede ser otra enzima, en fin, una serie de otras formas de interacción. Acá están los receptores ligados a proteína G, son muy numerosos en el cuerpo, se conocen cerca de 150, ¿no? 150 variantes de proteína G codificadas genéticamente, y acá hay algunas de las drogas, ¿no? Acá están los receptores y acá está el agonista. Receptor muscarínico, agonista acetilcolina, adrenérgico, el agonista es la noradrenalina, dopaminérgico, la dopamina, opioides, las endorfinas, en fin, cada receptor tiene sus propios agonistas, ¿no? Acá muchos más todavía, diversas familias que tienen que ver con la acetilcolina, la histamina, la adenosina, la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, que son receptores de diferentes tipos y clases, ¿no? Esta es la proteína G, este es el receptor acoplado a proteína G, parece una serpiente, como les decía hace un rato, ¿no? Y esto está ubicado en la membrana celular.
Acá está la proteína G acoplada a ese receptor. Como vemos, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y miren todas las variantes que podrían haber genéticas, ¿no?, de isoproteínas. Cambian algunos aminoácidos y ya tienes otra proteína más que es diferente, que conforma esta proteína G, ¿no? Estas son 3 subunidades, 3 cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con sus diferentes variantes. Si uno combina, la probabilidad le sale más de 120 probabilidades de combinaciones, ¿no? Los sistemas efectores de este receptor acoplado a proteína G incluyen la enzima adenililciclasa, los sistemas de fosfoinositidos y la movilización de calcio, el sistema de la fosfolipasa A2 en este caso, o la activación de canales iónicos. O sea, los sistemas efectores de lo que es la receptora acoplada a proteína G pueden ser varios, ¿no? En este caso, 4 diferentes. Hemos hablado del receptor de la membrana, hemos hablado del receptor del núcleo, pero también hay receptores que pueden estar en el citoplasma, ¿sí? Entonces aquí tenemos receptores intracelulares, donde hay una molécula que se une a otras moléculas en el interior de la célula, moléculas intracelulares, o puede ser el ADN en ADN nuclear, ¿no? Siempre es, en este caso, un receptor proteico que se encuentra en el núcleo o en el citoplasma y sirve para este tipo de sustancias, ¿no? Esto es para recordar un poquito más a qué le llamamos un receptor nuclear. Un receptor nuclear, ¿no?, es miembro de una familia de los llamados factores de transcripción a nivel nuclear. O sea, son proteínas que se encuentran al costado del DNA y que pueden pegarse al DNA y activar o desactivar, ¿no?, la cadena, la copia del gen de DNA. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, estos son para unos esteroides, ¿no?, unas hormonas esteroidales como las hormonas sexuales que penetran, ¿no?, al citoplasma y que se unen a unos chaperones y luego pasan al núcleo y en el núcleo, ¿no?, actúan sobre el DNA. Esta es una enzima citosólica que actúa como receptora, ¿no?, para el óxido nitroso, por ejemplo. Acá tiene el grupo M, ¿no?, y que produce un señalamiento. Ok, entonces este es un chispazo, una visión muy rápida de que existe una heterogeneidad de receptores y variantes en el cuerpo, diferentes formas de interactuar, en fin, y que son importantes para la vida, ¿no?, de los seres vivos. Cada ser vivo va a tener un paquete diferente de receptores, ¿no?, dependiendo de su código genético.